Hola a todos, otra vez por aquí, Isa y Sofía. Bueno, pues hoy tenemos nuestro tercer cafecito rehabilitador. ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Increíble! No, hombre, y unos temas, de verdad, gracias a todos los que nos han escrito. Y este es un tema que nos han preguntado muchísimo. Y por eso hoy tenemos aquí a Pamela Pintado, psicoterapeuta, que bueno, ya verán todo el tema. Gracias, Pam, por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Feliz de acompañarlas. Cuéntanos un poquito qué estudiaste y cómo llegaste a ser psicoterapeuta. Bueno, yo estudié la licenciatura en psicología y después hice una maestría con especialidad en psicoterapia psicoanalítica, ¿no? Dentro de la psicoterapia existen muchas diferentes teorías, enfoques, ¿no? Y uno de ellos es el psicoanálisis. Entonces, pues bueno, ese escogí y en eso me especialicé. Bueno, a mí me encanta que estés aquí por muchas razones, pero la más importante es la juventud. No sabes la cantidad de pacientes que tenemos jóvenes que están buscando un poco una explicación de muchas cosas, además de, pues, ¿por qué me enfermé? ¿Por qué pasó esto? Y nosotros hemos tratado que en todos nuestros pacientes, no solo de estar preparadas en nuestra área, que creo que es la parte más importante para poder darle a nuestros pacientes lo mejor, pero trabajar en un equipo multidisciplinar. Y lo que necesiten, ¿no? También como resolver esas necesidades de nuestros pacientes, de nuestras pacientes y también hombres, ¿eh? Claro. Que es importante mencionar que también tenemos pacientes hombres que de repente se sacan de donde dicen, espérame, ok, sí necesito, pero ¿qué crees? Una guía, una dirección. ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué me pasó esto? ¿No? Claro. Lo heredé de mi papá, de mi mamá. Ahorita van a ver qué interesante se pone esto. Pero sí es muy importante recalcar que lo que vamos a hacer es retomar este tratamiento multidisciplinario e integral y pues hoy unir la parte de salud mental. Oye, Pam, ¿y sabes cómo me gustaría empezar? Toda enfermedad física está relacionada con una enfermedad emocional en el sentido de, hay muchas teorías de que si tienes unas emociones sale una enfermedad, yo creo que eso no es el tema hoy, pero todo paciente que tiene una enfermedad física, obviamente tiene después un problema mental, un problema de depresión o un problema emocional. ¿Cómo se relaciona eso? Pues mira, somos seres humanos, o sea, integrales, ¿no? Que creo que eso es muy importante. O sea, no solo somos cuerpo, ni solo somos mente, ¿no? Somos los dos, o sea. Y entonces, obviamente, uno tiene implicaciones en el otro. Y claro que cuando tenemos una enfermedad, cuando pasamos por cambios físicos, pues va a tener una implicación en nuestra salud mental, ¿no? Muchas veces enfermedades terminales o padecimientos que no tienen cura, pues tienen duelos que tenemos que trabajar, el aceptar el cambio en el cuerpo, ¿no? El decir, bueno, ya no tengo la salud que tenía antes, pero ahora que tengo. Entonces, pues es ir procesando todas estas cosas que nos van afectando, pues también en nuestras emociones, ¿no? Hasta en cómo nos relacionamos con los otros. Claro, y sobre todo en todas las etapas de la vida. Claro. ¿No? No nada más, a lo mejor Superimportante. eres más joven y tienes ciertas experiencias que de alguna manera te desubican. Pero ¿qué tal cuando viene la menopausia o la andropausia? Claro. Esa es otra etapa donde además la experiencia no marca tanto, sí, pero ¿qué tal la falta de hormonas? Claro, Y ahí puede haber un cambio conductual o emocional nada más por ese desnivel hormonal. No, y hasta en tus relaciones, ¿no? O sea, que un día te cae gordo el marido, ¿no? Me apunto. Ese marido es un santo. La verdad, no, y se lo merece, ¿eh? ¿Vive con él? Bueno, yo creo, una de las cosas que siempre nos han preguntado desde que empezamos lo de Isa y Sofía, cuando empezamos a tocar el tema emocional, y ahorita vamos a ver muchas de nuestras patologías que vemos en el día a día, es ¿con quién tengo que ir, Pam? Porque una cosa que nunca sabemos es,
ahorita hay como moda de todo. O sea, hay coach, hay psicólogo, hay varios tipos de psicología, hay psicoterapia, hay... ¿Cómo le podemos dar guía? Porque nosotros contigo trabajamos muy bien y nuestros pacientes han estado muy contentos y contentas con tus terapias. Pero ¿cómo podríamos explicarle? Porque creo que una parte del cafecito rehabilitador es que vean ciertas cosas que no conocían, ¿no? Entonces, informar. ¿qué diferentes terapias hay? ¿Y cómo sabes cuál escoger? ¿Y cuál es O cuál para la correcta? quién, ¿O quién para quién? Exacto. Pues creo que son muchos temas ahí, ¿no? Me gustaría irlo desmenuzando un poco. Claro. A ver, hay, justo como decías, muchas modas, muchas diferentes corrientes dentro de la misma psicoterapia. Creo que me gustaría dividirlos. Claro, está la licenciatura en psicología, que es una licenciatura en la que estudias el comportamiento, ¿no? Evaluaciones psicológicas, ir como conociendo, y dentro de eso está la psicología educativa, recursos humanos, ¿no? Hay muchas vertientes, pero como psicóloga no eres psicoterapeuta. O sea, no puedes dar terapia con la Lo pura ideal carrera. es no. Ok. Lo Ok. ideal es tener una especialidad Claro. en los diferentes tipos de psicoterapia para poder trabajar con los trastornos mentales, con ya algo mucho más enfocado en eso. Oye, es un poco como la fisio, ¿no? Que Sí. siempre nosotros duro y dale de Tu ven con un fisio fisioterapeuta especializada, especializado, exacto. ¿no? Entonces, algo bien importante es, claro, entiendo muy bien que cuando dices haces la carrera, pero es una carrera como que amplía todo, pero sí te tienes que especializar en eso. Y creo que una de las más grandes aportaciones de una formación como psicoterapeuta es que es un proceso en el que no estás solo, ¿no? A lo que me refiero es, en mi formación tenemos, por ejemplo, supervisor, y es algo que muy poca gente sabe, que va supervisando tus casos. Entonces te van diciendo una persona con muchísimo más experiencia que tú, de esto en tu paciente, esto puede estar pasando, vas por aquí, por allá, y te van acompañando en ese proceso hasta que llegas a tener mucho más experiencia. Como un psicólogo, pues no tienes eso, ¿no? Esa como... Sí, a lo mejor tienes otras partes también positivas, pero, pues bueno, cada quien también se enfoca. Pero además, para ti también es bueno que tengas esa asesoría, Claro. ¿no? Sí, es como ir teniendo mucho más, yo lo veo como mucho más ética profesional, Claro. ¿no? Que alguien te aconseje, y también el mismo trabajo personal, que a mí se me hace lo más importante para ser psicoterapeuta. Ya llegaron nuestros compañeros de Cafecito Así, a Rehabilitador. ellos les encanta. Sí. Lo que Oye, quieran. ahora entiendo muchas cosas, porque cuando tú ves a un paciente, y sobre todo un paciente con una patología como cáncer, como una patología crónica, como no sé, como una enfermedad venosa, que ya tomaremos un cafecito rehabilitador a hablar de eso, como una enfermedad como el lipedema, que realmente te trae como muchas secuelas emocionales durante mucho tiempo en tu vida. Claro, tienes que tener una subespecialidad importante para poder, pues no sé si se dice contener, guiar, Claro. darle como esta salida y estas, pues no sé, Superación opciones. puede ser como para que Pues los sí. pacientes puedan superar, ¿no? O ir tratando de ir llevando esta rehabilitación también emocional, ¿no? Claro, Que no las está peleada con la herramientas. nuestra. Claro. Sí, justo creo que entre más especializado estés, yo creo que es como cualquier tema médico, ¿no? Cuando te enfermas de, no sé, de cáncer, pues buscas un oncólogo, no solo un doctor, o sea, un General. médico general, ¿no? Claro, claro. Buscas al especialista en tu tema. Creo que es lo mismo en la salud mental, que hemos olvidado muchísimo eso. Creo que hemos dejado la salud mental en manos de, pues, gente con muy buena intención, pero tal vez no con la mejor preparación para llevar la salud mental, que es muy delicada, ¿no? Al final Exacto. estás jugando con la vida de alguien, la vida psíquica, ¿no? Que tienes que sostener. Alguien está depositando en ti su confianza, confidencialidad, y tener la ética y el profesionalismo, pues es muy importante, y creo que por eso siempre buscar a un especialista. Qué cosa tan importante, ¿no, Sofi? O Claro. sea, porque luego caemos en manos, como dice Pam, de gente con muy buena intención, pero que tal vez
traes algo muy profundo y muy de base que no puedes solucionar porque no tienes esa especialidad, ¿no? O hasta muchas veces, como es algo emocional, se puede conectar con ciertas partes de tu historia de vida, ¿no? O sea, en mi formación nos lo decían muchísimo. Tengan claro con qué cosas pueden trabajar y con qué cosas no, ¿no? Un profesor nos ponía de ejemplo. Yo acaba de pasar por la muerte de mi mamá, era algo que no había todavía terminado de procesar. Y si llega un paciente con esa problemática, trataba de referirlo con alguien que en ese momento lo podía acompañar mejor, que yo no me fuera a poner a llorar también con mi paciente, ¿no? Entonces, eso es parte de ser profesional y de una buena preparación, Claro, poder pero decir. Ve qué tan importante es que sea un trato humano, porque ahora está muy de moda, y díganme si no es cierto, que te metes a ChatGPT y le pones, siento esto, ¿qué hago? Me quiero matar. Y bueno, claro que no hay esa retroalimentación, como tú bien dices, ¿no? Una persona preparada que realmente sepa hacia dónde encaminar. La inteligencia artificial te va a dar directamente la recomendación y pues quién sabe qué te diga que hagas. Híjole, aparte, les quiero contar algo que nos pasó al principio que hicimos la fundación. Hay muchísimos grupos de apoyo que se forman por pacientes, ¿no? Y obviamente está padre porque platican entre ellos, pero realmente yo una vez platiqué con una paciente que había hecho un grupo y le decía yo, oye, debes de tener mucho cuidado de tener un profesional cuando están hablando entre ustedes, porque alguien te va a colapsar y no vas a saber qué hacer con eso, ¿no? Entonces ahí fue donde nace, en Salvati, en la fundación, este grupo de apoyo, obviamente guiado por una profesional de la salud, o sea, era una psicóloga que se especializó en grupos, que era algo que habíamos platicado tú y yo, ahorita vamos a tocar ese tema, y además lo dividimos. Dividimos, para empezar, era solo cáncer de mama, o sea, estaba como muy especializado. No era realmente un grupo de apoyo terapéutico, no era como nada más platicar. Y entonces hicimos un grupo de recién diagnóstico y otro de pacientes con cáncer avanzado, porque no podías mezclarlos, porque la temática es diferente. Claro. Y ahí fue donde empecé a entender que no es nada más, a ver, júntense y platicamos, porque pues platicas con una amiga, pero si realmente lo quieres trabajar y resolverlo, sí necesitas a un especialista. Claro, una dirección profesional. Sí, que tenga este ojo clínico, como decimos, ¿no? Para detectar qué está pasando con ese paciente, qué necesidades tiene. Y aunque seas, ¿no? Ustedes que ven tantos pacientes con lipedema, no es la misma, o sea, sí es la misma enfermedad, pero no es la misma problemática para una paciente que para otra. Su historia de vida marca cómo viven esa enfermedad, ¿no? Entonces, poder verlo en que sí tienen la misma problemática, pero cada uno tiene necesidades diferentes, síntomas psíquicos diferentes, entonces también eso es parte de ver a tu paciente de manera integral. Oye, no sé si te ha pasado, pero últimamente que estamos en el rollo del lipedema, y bueno, también obviamente el linfedema, porque, pues bueno, bastante tiene la paciente ya con haber padecido cáncer, ¿no? Para que ahora tienen que, pues, tratarse del lipedema y del linfedema, ¿no? Que ya sabemos que hay una diferencia importante entre ambas, pero sí me ha pasado que estamos en consulta y me acaba de pasar la semana pasada que me dice una paciente, mira, yo sé que no tengo lipedema, pero yo no me quiero parecer a mi mamá, porque la he visto sufrir mucho, no por otra cosa, porque ella vio cómo ha sufrido hasta hoy, ¿no? Que a tal grado que ya no se puede poner de pie. Claro. Entonces, a ver, ¿qué le dices? No me quiero parecer a mi mamá, pero finalmente esto es hereditario. Claro. ¿No? O sea, a ver, ve dándonos una pista. A ver, creo que puede haber muchas implicaciones, ¿no? En eso de, pues, quién quiere repetir el dolor del otro, ¿no? Exacto. O sea, y justo una manera de cambiar patrones, de no seguir haciendo lo mismo que la otra persona es por medio de la terapia, ¿no? Totalmente. O sea, poder claro, qué buen tip. Concientizar esos patrones familiares para no repetirlos, ¿no? Exacto. Porque hay un tema que a mí me fascina, que es el tema transgeneracional y cómo todas estas cosas que no se trabajan, que no se hablan en la familia, se van heredando, ¿no? De manera inconsciente y se van repitiendo. Mil cosas, qué horror. Venga, ese es el momento. Voy a empezar mi terapia.
Oye, pero es que es cierto. Y además te vas dando cuenta, como dices, no solo una enfermedad, pero en familia, como hay ciertos, como características que lo ves en toda la familia. O sea, cada quien lo saca de forma diferente, pero sí es como un sello familiar, ¿no? Sí, se va pasando generación en generación. Y bueno, el tema transgeneracional, como les decía, ¿no? Vas replicando estos patrones familiares y, por ejemplo, algo muy típico es el chivo expiatorio en las familias, ¿no? Que es este familiar, el hijo que viene a gritar hacia la familia, oigan, aquí hay un Pausa, problema se acabó. que estamos todos no queriendo ver, y entonces es el hijo que muchas veces tiene problemas conductuales, de drogadicción, de muchas cosas, como decir, oigan, Y es el aquí no hay entendido, algo, ¿no? y es el no entendido. Y es el que Pero- va a terapia. Exacto. Pero es porque es todo esto que no se está hablando y no se está procesando. Entonces, de alguna manera, pues nuestra psique siempre nos pide, oigan, pónganme atención, aquí está esta situación que se está repitiendo. Entonces, por eso ahorita que decías, pues no me quiero parecer a mi mamá, pues ¿por qué no? ¿Qué es lo que nos está Que te hace trabajando? ruido, que no te checa, ¿no? ¿Cómo es ese Exacto. bicho? Que lo que Te choca, te checa. Claro, Exactamente. ¿no? Oye, Entonces, creo que algo importantísimo que dijiste, Pam, es que no todos los pacientes, aunque tengan la misma patología, son iguales. Entonces, porque siempre pensamos, bueno, pues tal vez todas las pacientes que tenemos lipedema, tenemos, obviamente, creo que sí, ahí podemos ser todas, como conflicto con nuestro cuerpo, ¿no? De no aceptación de muchas cosas, pero vienen de cosas muy distintas atrás. Claro. Y el cómo lo aceptes también vienen de cosas distintas, y la edad, ¿no? y hasta cómo tu ambiente familiar lo aceptó o no, ¿no? Por ejemplo, si fuiste Buleada. tachada dentro de la familia o eres como estas alianzas familiares, ¿no? Que te pareces a tu mamá y entonces como el equipo, entonces tienes que ser leal a tu mamá porque las dos vivieron lo mismo, ¿no? Qué O impresión. O sea, me da risa nerviosa. Porque yo en mi familia, o sea, tengo 2 hermanos súper delgados, pierna larga, alta, y yo soy como la más chiquita, con lipedema, ¿no? Ya sabes. Y son familia de mi papá y familia de mi mamá. Bueno, tú O sea, vienes a romper el esquema. pues no tanto, porque van a ver. Pero qué tan importante es entonces, Claro. si hay este abanico de opciones, que realmente vayamos con alguien que esté preparado y que no sea pues pura charlatanería o de de boca en boca, ¿no? De, ay, no, yo te la recomiendo porque me fue muy bien, ¿no? Como esta parte de alguien súper profesional, preparado y sobre todo, y lo que decimos siempre, especializado. creo que en eso se vale pedir papeles, ¿no? Eso te iba O a decir. sea, ¿Cómo sabes? Pues pedir sus credenciales, Claro, ¿no? tienes que Googlearlos preguntar. también, ¿no? Pero por qué lo dices? Porque muchas veces hay gente que dice, ¿no? Yo soy psicólogo, psicoterapeuta. A mí me da mucha risa. Por mi casa hay un letrero que dice psicología, ¿no? Y un teléfono. Ok. Y yo digo, ¿psicología de qué? ¿Psicología educativa? ¿Psicología de recursos humanos? ¿A qué te refieres con Claro. psicología? Pues ¿no? es que O sea, creo que es algo que no entendemos todavía muchos. Que dices, psicólogo voy. Pero realmente sí que importante es que te refieran con alguien especializado. sí, de hecho hubo hace poquito un tema muy, ¿cómo se dice? Sonado. Muy ¿Sonado? sonado, muy Ajá. famoso en redes sociales de una psiquiatra, que creo que era abogada de esto. No sé, Claro. algo así Claro. era. Y Sí, que de hecho está en la cárcel. sí, Había un timo ahí, ¿no? Ajá. ¿Qué les hace? ¿Cómo era? pues ella se hacía pasar por psiquiatra y los trataba y de hecho los medicaba, los ¿no? medicaba. Justo lo qué que salió peligroso. fue, creo que todo explotó por una paciente que tuvo un brote psicótico, una cosa así, se llamaba Marilyn Cote, fue muy famosa y justo, ¿no? Era una persona con 0 credenciales para trabajar con la salud mental, ¿no? Y medicaba a personas, qué delicado, ¿no? O sea, Oye, y hablando de psiquiatras, ¿cuándo tú como psicoterapeuta te das cuenta que ese paciente necesita además a un psiquiatra? Porque creo que aquí también hay que hablar de la diferencia de que si vamos con un psiquiatra, un psicólogo o un psicoterapeuta, que no es lo mismo. no. El psiquiatra es un médico,
¿no? O sea, como un oncólogo, como un cardiólogo, es una especialidad médica. Estudian la formación médica y se especializan en psiquiatría y son los encargados como de la parte química del cerebro, ¿no? Ok. De poder medicar a las personas cuando tienen una depresión, algún trastorno mental, ¿no? Que necesita ya este complemento del medicamento porque los neurotransmisores no están funcionando de la mejor manera, entonces viene la medicina como a ayudarte. Pero yo sí creo que es muy importante, como hablabas ahorita, del trabajo interdisciplinario, de complementar tu parte médica, psiquiátrica, con terapia. Hay muchos psiquiatras que son psicoterapeutas, ¿no? Entonces son, ¿también? sí, que hacen la especialidad luego de psicoterapia, entonces también dan psicoterapia y aparte lo psiquiátrico, pero también hay mucha gente que va con el psiquiatra y aparte tiene su psicoterapeuta para trabajar las dos partes. Y que se son complementan, exacto. ¿no? Fíjate que además yo en algún momento una de mis pacientes, su cirujano oncólogo, la mandó con un psiquiatra primero. Y ella me contó de la importancia, y de ahí también nace lo que empezamos con la fundación, de la psiquiatría de enlace, que es una subespecialidad del psiquiatra que se relaciona con otras enfermedades, tipo cáncer o diabetes, o que aprende o conoce o se especializa en cómo se interrelacionan los medicamentos, ¿no? Porque Claro. si una paciente oncológica está en quimio, no todos los medicamentos psiquiátricos puede tomar. Claro. Entonces, también los psiquiatras tienen subespecialidades, ¿no? Claro. Y bueno, ya se vuelve todo mucho más complicado. Entonces, Pero lo mejor es pedir siempre papeles, ¿no? Yo creo. de O sea, acuerdo. tal vez no tienen por qué los pacientes saber todo esto. ¿de quién nace qué? Que nace que es demasiada información, pero sí, si llegas con un especialista a preguntarle, ¿no? ¿Dónde te formaste? ¿Qué tipo de terapia das? ¿No? Y Claro. desde la respuesta, pues más o menos te puedes ir dando cuenta qué tantos estudios o no tienes. Además hay como muchas variantes, ¿no? Por ejemplo, hay muchas corrientes que son a corto plazo los resultados, a largo plazo. Eso, ¿cómo funciona, por ejemplo, en las enfermedades? Pues creo que depende de muchas cosas, ¿no? Como decías, hay diferentes enfoques terapéuticos, ¿no? Hay unos que son mucho más a largo plazo, como mi especialidad, que es el psicoanálisis, que trabajamos como más a fondo en la raíz del problema, ¿no? En justo cómo se llegó a dar esto, o está la cognitivo-conductual, que trabaja más en temas enfocados, en un número de sesiones específicas y, por ejemplo, ¿no? El ejemplo más común, quiero dejar de fumar, bueno, vamos a hacer ABC para que puedas dejar de fumar, ¿no? Entonces son como resultados más inmediatos, creo que también depende de la paciente, ¿no? Claro, ¿O por qué fuma? Eso, el por qué fuma, digamos que es un poco más hacia el psicoanálisis, ¿no? De contar qué Eso te es llevó a importante. fumar, qué Claro. estás tratando de... O sea, alguna como que te quita el problema donde estás y la otra analiza la raíz Para quitar el para problema. que luego quites el Exacto. problema. Entonces creo que depende de la personalidad, de lo que quieras lograr. Y hay veces que pues creo que en la mayoría de sus casos muchos de los pacientes ni siquiera saben con quién llegan, ¿no? Eso es lo que queríamos que nos dijeras. Es que yo creo que también algo bien importante es que sus médicos les recomienden a este profesional de la salud, porque obviamente nosotros, antes de poder recomendar a alguien, hacemos pues todo este análisis y por eso trabajamos con Pam en todas las terapias personales. Y una vez platicando con Pam, ya que habíamos arrancado, le digo a Pam, oye, ¿puedes llevar el grupo de apoyo? Y ella me contestó, no, porque yo no tengo esa especialidad. Claro. Entonces dije, no, necesitamos que Pam venga a cámara, porque claro, no todo el mundo lo puede hacer. Entonces, pues nuestros pacientes individuales, ¿no? De terapia individual, los mandamos con Pam, que además hoy creo que es bien padre que lo puedes hacer en línea, Claro. ¿no? Que eso está increíble. Súper práctico, cómodo, fácil, se adapta a cualquier horario, ¿no? Claro. Eso está muy, muy accesible, digamos. Claro, y claro, yo creo que también, así como nosotros como fisioterapeutas, también pues ves un poco también cómo te relacionas, ¿no? Que hagas química, que te guste un poco la terapia, pero siempre que nosotros les recomendemos a alguien, va a ser alguien
muy especializado y que pueda resolver lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, eso es bien importante. ¿Sabes qué me pasó en otro grupo de apoyo? Que estaban todas las pacientes y había como parte administrativa del grupo, parte de pacientes, y lo único que hacían era darse consejos como de la comadre me dijo y ponte no sé qué en las piernas porque no sé qué, y no, la mejor media es esta porque yo la compré y te paso el WhatsApp de Amazon, no hay algo de base firme, ¿no? Claro. Que por eso ya lo habíamos platicado, que ya sea en la parte individual, claro que ya será más privado, pero sí en la parte del grupo de apoyo tendremos que estar presentes alguna de las dos para estos Pues sí, consejos para tener. profesionales. Que justo una de las cosas que poca gente sabe que hay diferencia, ¿no? Entre el grupo de apoyo y el grupo terapéutico, ¿no? El grupo de apoyo es de pares, ¿no? Ah, Por ok. ejemplo, Alcohólicos Anónimos es un grupo de apoyo en el que no hay un terapeuta, no hay un especialista, pero todos han vivido, pues, más o menos lo mismo. ¿Quién dirige la sesión? Según yo, no. En esos grupos de apoyo son No, de los pares, grupos son como de dices. pares, exacto. Ok. Pero claro, o sea, Digo, es hay uno que tal vez el miembro que tiene más experiencia, ¿no? Eso. pero no necesariamente un psicoterapeuta. Exacto. Oye, ¿y esos PAM también son buenos? Sí, claro, tienen sus beneficios, pero son Ok. diferentes. O sea, ¿no? O sea, Sí, por no es ejemplo, igual que ir a una terapia. Exacto, no es lo Ok. mismo. No, por ejemplo, hay muchos grupos de apoyos de papás que tienen hijos con autismo, ¿no? Por Ok. ejemplo, entonces entre ellos pues se dan esta contención, que el grupo por sí solo da contención, da acompañamiento, pertenencia, sentir que no es el único que tiene esta problemática, claro. ¿no? Y ya el grupo terapéutico te da otros Que es una beneficios. guía, un Exacto. psicoterapeuta que lleva el tema, que cierra el tema del día. Que O sea, contiene, que puede señalar, ¿no? Esto está pasando por esto, ojo acá, ¿no? O y sea, todo es válido, nada sí, más que claro, es diferente. Es diferente, exacto. Ok. Y cierra a lo mejor con la idea importante que se debe de llevar el grupo ese día. Exacto. Sí, sí, sí. Y definitivamente la terapia individual o la terapia de grupo llevada por un psicoterapeuta, pues es para diferentes personas. Porque yo tengo pacientes que me dicen, a mí no me vais a llevar un grupo, porque a mí no me gusta hablar en público, no me gusta que me estén viendo, yo mejor Algo voy". más privado, ¿no? claro. Más privado. Que no lo Y hay- tienes tan manejado. Hay personalidades para todo, ¿no? Igual hay gente que en grupo se siente mucho más contenida, ¿no? Y como... O entendida o no se siente rara, Exacto. ¿no? Creo que esa es la maravilla del grupo, que puedes ver que tu problema no es o sea, no es la única con esa problemática y da mucho sentimiento como de sostén, de acompañamiento, de... Eso está muy bien. Yo fíjate que he visto muchísimos grupos en Facebook, en Instagram y todo, por ejemplo, de pacientes con linfedema. Y normalmente nos invitan algunos fisioterapeutas a estar dentro del grupo, justamente cuando se dan estos consejos que no deberían de hacer los pacientes, ¿no? Entonces intervienes diciendo, oigan, no, espérense, no se vayan a poner este tratamiento porque puede empeorar, ¿no? Claro. Pero creo que sí es bien importante que en estos grupos, sobre todo estos consejos médicos o estos consejos de tómate una pastilla o tómate algo, sí tenga que haber un especialista. No, Porque definitivamente. Si porque- no, sí se vuelve un desastre, ¿no? Y lo que decimos ahorita, ¿no? Cada paciente también es diferente. ¿No? Y aunque esa pastilla sí puede ser para ese tratamiento, tal vez en esa ocasión para ese paciente es contraindicada, ¿no? Entonces, el Claro, se especialista... toma otra cosa que se le va a cruzar, ¿no? Claro, que va a quitar el efecto de otro medicamento a lo mejor igual de importante, pero que sea más vital. Pam, entiendo que hay un abanico de personalidades muy diferente, hay muchísimos abordajes, muchos tipos de terapia, pero como de manera general, como una enfermedad de base, ¿qué pasa con las pacientes oncológicas con linfedema? Yo creo que ahí primero es el duelo, ¿no? Por el que están viviendo de la pérdida de la salud física, ¿no? Hasta qué implicación tiene ese cáncer, ¿no? En qué etapa está, qué efectos ha tenido en sus relaciones personales, ¿no? Claro. En los cambios corporales. Creo que para una paciente oncológica, pues todo lo que implica en el cambio físico es muy fuerte, ¿no? O sea, Sí, desde que las cirugías, ¿no? sí, claro, las cirugías, el cabello, ¿no? Creo que una de las cosas que yo aprendí con ICE y con su fundación, que se me hace espectacular esta parte de la oncoimagen, ¿no? De poder regresar al paciente a
sentirse bien de cómo se ve. Claro. Porque eso es parte de tu identidad, de tu autoestima. Mucha gente se retrae socialmente, ¿no? Prefiere ya no salir, no estar en contacto porque se siente apenado de cómo se ve. Entonces, poder hacer las paces con tu cuerpo y aceptarlo como está, entender que no es algo que esté mal en ti, sino es algo, pues, una enfermedad, una condición médica, pero eso no eres tú totalmente, ¿no? Creo que No te define, ¿no? Exacto. ¿no? Fíjate que ahorita que decías eso, una paciente me decía, es que yo no soy mi cáncer. Claro. Y la gente me ve como que eso soy, ¿no? Entonces, que en vez de decirle, oye, ¿cómo estás y qué has hecho? Era siempre, ¿cómo te sientes y cómo vas? Ay, ¿cómo y estás? Ay, ¿no? échale ganas. Sí. Y obviamente, claro, me imagino que es diferente una paciente más joven, que tiene hijos, que no tiene hijos, no este miedo a la pérdida o a ver qué va a pasar. Claro. Pero creo que sí es bien importante que, pues sí, que crucen este miedo y que crucen toda esta parte que nos explica Pam, acompañada No, y el por un duelo, profesional. ¿no? Sobre todo el duelo de la Sí. pérdida de la salud física, creo que es súper importante. Y fíjate que también en el pelo hay una pérdida, claro, ¿no? O sea, la pérdida de la imagen, lo que tú quieras, pero el hecho de que se cae mi pelo y no se usa para nada, no es como un desperdicio, se me está cayendo sin motivo. O sea, se entiende que es como consecuencia de los tratamientos, pero ¿qué pasa? Entonces, lo que nosotras algunas veces sugerimos es que ese pelo lo puedan donar. Claro. Para hacer pelucas para niñas con cáncer. Entonces ahí tiene un sentido, ¿sabes? Claro, sí se lo cae, cambias. Claro, lo encuadras. Sí se cae, pero lo estoy usando, no se va a la basura. Claro. Lo voy a usar para favorecer a otras personas. Claro, que se vuelve como muy rehabilitador, ¿no? Como dar y recibir, tal vez. ¿no? Ahora nos entienden por qué tenemos que trabajar en equipo, porque, claro, cada enfermedad implica muchas cosas alrededor. O sea, nosotros nos dedicamos a la parte física, a que estén bien físicamente, pero si emocionalmente no logras sanar todo lo que estás pasando, los miedos y pues todo lo que conlleva, obviamente no vas a estar bien. Entonces, esta dupla de fisioterapia y terapia emocional, obviamente apoyada por una nutrición buena, Y por un médico. ¿no? Y obviamente toda la parte oncológica, o sea, ¿no? Es un trabajo integral. Es increíble porque luego pensamos que el cáncer solo implica a los oncólogos, o sea, en todas sus especialidades, pero todo el equipo de profesionales de la salud que no somos médicos, justamente hacemos que todo esto que están curando los doctores tenga una calidad de vida que te pueda llevar a vivir bien. Las implicaciones que tiene emocionalmente, ¿no? Uno en el otro. O sea, tanto emocionalmente en lo físico, que lo físico en lo emocional, en el sentido que si tienes una depresión muy fuerte, tal vez vas a dejar de ir al tratamiento, ¿no? Claro. Tal El vez, apego al tratamiento. ¿no? Y entonces poderte acompañar de una buena psicoterapia, de un buen acompañamiento emocional, ayuda a mejor adherencia al tratamiento físico. Por Y a ejemplo, también ¿no? tu relación verbal con los médicos, ¿no? De poderlo hablar, de preguntarles, de... Hasta si vives con dolor, ¿no? Claro, ¿cómo no vas a estar de malas? Llevarte mal con el otro, ¿no? Y eso tiene implicaciones en tus relaciones. Entonces, poder entender todo eso para darle un tratamiento más completo al paciente y una posibilidad de mejor calidad de Y vida. sobre todo también a los cuidadores. Claro. El cuidador Súper primario importante. tiene Se una desgasta implicación bárbara, ¿no, Pam? muchísimo. Claro. No, es una parte también muy importante. Qué bueno que lo tocas, porque muchas veces el cuidador primario deja de atender pues también su salud mental, ¿no? Y entonces Y cargar física. con la de alguien más está bien fuerte. Entonces también es Fíjate que nosotros en el consultorio nos ha pasado que viene, no sé, un paciente con la esposa o una paciente con el marido o con la mamá o con el hijo, y cuando pasan a que los revisemos, a veces se queda el acompañante en el consultorio y siempre les preguntamos, oye, ¿usted cómo está? ¿O tú cómo estás? Y normalmente se abre una caja de Pandora bárbara. O sea, hemos tenido que llamar a la psicóloga que intervenga porque nadie les pregunta. O sea, tú obviamente llegas y preguntas por el enfermo,
Pero cuando le preguntas al cuidador primario, ¿y tú cómo te sientes? Ahí. No, hombre, o sea, de veras sí te da como esta preocupación de que nadie se está ocupando de ellos. Y ni ellos mismos. Claro, y que la enfermedad tiene una implicación Familia. familiar y, o sea, muy grande, no solo para el enfermo, sino para todos los que lo rodean. No, si ese enfermo era el cuidador principal, no el cuidador, el proveedor principal en su casa. Entonces, Claro. ¿cómo implica eso? Entonces, hasta el estrés que puede estar viviendo ahora otro familiar por hacerse cargo de esas funciones. Entonces, todo es como, todos estamos unidos de todo y entonces justo la importancia de lo multidisciplinario. Volvemos a. ¿no? Sí, muy. O sea, por ejemplo, en la fundación, ¿no?, hemos tenido niños que han tenido que dejar de ir a la escuela para empezar a trabajar porque las mamás no pueden trabajar, ¿no? Entonces, sí hay implicaciones de todo tipo y por eso, pues era tan importante hoy platicar contigo. Y me encantaría también preguntarte, porque tenemos muchas pacientes y muchos pacientes de varias patologías, pero donde ahorita nos hemos enfocado mucho, sobre todo en redes sociales, es un poco a darle esta visibilidad al lipedema, ¿no? Que mucha gente te dice, pues baja de peso, es algo solo físico, no tiene que ver con una enfermedad, ¿no? Y creo que la parte emocional de estas pacientes es muy diferente a un paciente con cáncer, pero también es igualmente difícil. Claro, sobre todo porque sientes que estás haciendo algo mal tú, ¿no? Con estas órdenes sociales de, pero haz ejercicio, pero entonces no estás comiendo bien, ¿no? Entonces tú te no haces cuestionas. bien la dieta, no Claro, es tu culpa. estás fallando, Exacto. no te estás esforzando lo suficiente como deberías de esforzarte, ¿no? Claro. Y no tiene nada que ver con el esfuerzo. Entonces poder hacer justo, integrar esto, decir, no es algo que yo esté haciendo mal, es una condición médica que yo no puedo controlar y que tengo que aceptar mi cuerpo como es, ¿no? Porque tu cuerpo, pues, es tu identidad, es pues lo que te lleva a ser, ¿no? Como se fue la palabra ahorita, pero pues poderlo aceptar y quererlo como es súper importante y eso es parte que se tiene que trabajar en la Y psicoterapia. lo que te da como tu primera conexión con los de alrededor, ¿no? O sea, tú ya te presentan y lo primero que ven es tu cuerpo, Claro. ¿no? O sea, claro. eso... Oye, Pam, y por ejemplo, en psicoterapia, ¿cómo abordas estas enfermedades crónicas? Porque hay veces que hay enfermedades muy duras que son de cierto tiempo y luego como que dices, ya pasó, o sea, gracias a todo el avance de la medicina, gracias a Dios en los que creen en Dios y gracias a todo lo que se hace, pero las enfermedades crónicas son para toda la vida y creo que ese es un reto para ustedes psicoterapeutas, porque te cansas como paciente, ¿no? Dices, a ver, órale, un año le entro, me cuido, pero al siguiente dices, Ya, por favor. ya. O sea, sí necesitas que les des una fortaleza muy, muy importante. Una ¿no? contención. Y parte, creo que de la contención, ahorita que te escuchaba, primero que pensaba es validar todas las emociones que se tienen que validar, ¿no? Que implica desde el enojo, la tristeza, ¿no? Como que todo el mundo, ay, échale ganas, ¿no? Ahorita que decía, ¿sí? Y tú puedes, y no estés triste, claro que vas a estar triste, claro que se vale enojarte, entonces darle espacio a esas emociones, ¿no? Darles un lugar, ponerles nombre para poderlas ir procesando y entendiendo y no negarlas, ¿no? Porque creo que muchas veces lo que viene es este cansancio que decías de ya no quiero, o sea, hace un año sí, otro no, pues todo esto que no vas pudiendo nombrar y procesar, que se va acumulando. Entonces creo que primero es eso, ¿no? Aceptar todas las emociones, todo lo que implica una enfermedad crónica, para ir viendo, pues, qué avances va teniendo esta enfermedad, poder preparar al paciente para las pérdidas que viene, Claro. hacer el duelo, ¿no? de cada una de las etapas de una enfermedad crónica y pues aceptarlas. Creo que poner en palabras lo que sientes es como la herramienta más poderosa para poderlas ir procesando. Oye, Pam, y en psicoterapia, vas como haciendo metas a corto plazo, como las hacemos en fisio. O sea, porque llegamos y llega una paciente y dice, a ver, vamos a ver 5 sesiones y vemos cómo te sientes, porque es como, no es una enfermedad crónica y es toda la vida. Es como, ¿hacen lo mismo en la cuestión emocional o es diferente? Es que depende del tipo de psicoterapia. Ok. ¿No? O sea, generalmente hay terapias que sí trabajan mucho más
con metas, ¿no? Y hay otras como la psicoterapia psicoanalítica, que claro que hay un mensaje, sino un síntoma a tratar en específico, pero que lleva muchísimo más implicaciones, ¿no? Las relaciones familiares, los vínculos, entonces se trabaja como en este todo. Entonces, Pero creo que cuando ya vas mejorando te debes de sentir muy bien, porque no solo trabajaste la enfermedad, sino también pues todo lo que venía de atrás, ¿no? Exacto. Claro, y como también como que te demuestras a ti misma que no, o sea, regreso a la culpabilidad, porque fíjate que a mí uno de mis nutriólogos me ponía cerditos dibujados en la Ay, no. receta. Fuerte, no, Siempre qué lo cuento poco porque ético. digo, creo que eso fue lo que más me traumó. ¿Cómo? ¿No? Sí, claro, porque me decían, no hiciste bien la dieta y yo, ¿cómo? Pesé por gramaje la carne, el no sé qué, y no funcionó nada. Oye, no sé, muy mal. 100 gramos. No, qué y tú- horror, qué pero si hay fuerte. muchos médicos o profesionales de la salud o lo que tú quieras, Se creen que la rudeza es... ajá, Claro, que, ¿no? y no que, es la vía. Ay, oigan, eso sí estuvo... que hacerte Sí, ya sentir sé, no. responsable de algo, pues está ¿no? durísimo. Y que ¿no? está diciendo que soy ese personaje que juego ese rol, cuando no, ni tan siquiera está en mis manos, ¿no? Por eso regreso siempre a el sentirte culpable. Sí, creo que esa es una de las cosas que más se deben de trabajar, ¿no? Sobre todo en ese tipo de pacientes como que no han podido modificar su cuerpo por una condición médica, es darte cuenta que tú no eres culpable y que no hay nada mal en ti, porque son dos cosas diferentes, ¿no? La culpa es justo que estoy haciendo mal y la vergüenza es hay algo mal en mí. Y creo que en este tipo de pacientes tienen las dos cosas, ¿no? La culpa de decir que hice mal o que estoy haciendo mal y la vergüenza de hay algo mal en mí. Entonces poder aceptar tu cuerpo y creo que entender que no lo puedes cambiar, pero lo puedes habitar de una manera diferente Qué es lo bonito. más enriquecedor. Me encantó. Sí, a mí también. Oye, Pam, pues de verdad estamos muy agradecidas que estés hoy aquí. De verdad, tu gracias a tiempo, que hayas venido a la Ciudad de México y nos da mucha emoción que nuestros pacientes tengan A esta profesión. a esta profesional tan preparada. Ay, no, muchísimas gracias. Y que, bueno, y que te tengan a la mano de la consulta en línea. Pero ¿dónde? No nos has dicho. Bueno, tengo una página de Instagram que se llama El Diván Abierto. Ahí estoy yo con mi socia, Oli, que nos pueden contactar. Está nuestro número de teléfono por si necesitan este apoyo emocional. Estamos muy dispuestas para acompañarlos. Y nuestras pacientes, pues bueno, ya varias van con Pam y bueno, pues han estado encantadas. Entonces, les queremos dar las gracias a todos otra vez por acá. Bueno, y recuerden, somos Isa y Sofía, sus fisioterapeutas especializadas. Y de confianza. Y recuerden también, si tienen dudas o comentarios, escríbanos, denle like y pues aquí estamos para ustedes. ¡Suscríbanse! Y tú di suscríbanse. Ah, Ok. suscríbanse.